Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie histórica relacionada en este caso con la historia del cristianismo. Hemos analizado hasta este momento 2 capítulos de este libro magistral que nos habla de los primeros 1000 años en la formación que tomó en este caso toda esta comunidad que comenzó dentro de un movimiento judío y que luego se independiza como una religión con dimensiones globales. Estuvimos conversando en el capítulo número 2 o el vídeo 2 de esta serie hablando acerca de los líderes del movimiento, de lo que había acontecido luego de la muerte de Jesús y de cómo poco a poco se fueron formando diferentes movimientos o teologías o formas de pensar, de interpretar la figura de Jesús, y en detalle vamos a entrar sobre estos temas en el vídeo de hoy. Estamos ya entrando en el capítulo número 3, que lleva como título la construcción de la comunidad cristiana. Vamos a ver aquí ya a figuras ya de segunda, tercera generación, luego de, en este caso, o de los continuadores, líderes de este movimiento. Hay que recordar que luego de la muerte de Jesús, el que toma las riendas del movimiento es Santiago, el hermano de Jesús precisamente, Jacob Asadik, como le llaman también. Y había figuras importantes también dentro de la comunidad, como el caso de Simón, llamado Pedro, y por supuesto la figura de Pablo, Shaul, que aunque no fue el líder del movimiento, pero interesantemente es de quien más tenemos hasta este día fuentes o escritos, porque de hecho una figura, como ya hemos mencionado, que nunca estudió con Jesús, nunca conoció a Jesús, y de hecho se convierte en una figura clave en la expansión de este movimiento, hasta el punto de que los escritos que tenemos en los evangelios son en su mayoría suyos o de sus discípulos. Por lo tanto, hablamos aquí de una comunidad que eclipsó completamente a otras comunidades que luego también se desarrollaron. Por tanto, la visión que tenemos del cristianismo es la visión a través de Pablo, interesantemente, como ya mencioné, alguien que nunca conoció a Jesús, ni su enseñanza, ni estudió con él personalmente. Y es algo muy interesante que resaltar en este aspecto. Ahora, luego de la muerte de los discípulos, vamos a ver aquí figuras que empiezan a surgir como líderes de estos movimientos. Porque hay que tener presente que hasta esta fecha, hacia finales del siglo I, tenemos que los que están llevando delantera o que están esparciendo este mensaje dentro de la comunidad son testigos directos de las enseñanzas de Jesús o de los milagros que realizaría. Ya mencioné de figuras importantes. Y lo que va a acontecer es que ya va a llegar un momento en que va a haber una transición a una segunda generación. Vamos a entrar ya a principios del siglo II y ya vamos a ir viendo una figura que se va a destacar como la figura más prominente hasta este momento. A principios del siglo II, la figura a destacar aquí es, en este caso, Ignacio de Antioquía, o San Ignacio como le llaman, que sin duda alguna va a ser el impulsor y teólogo fundamental, en este caso, de la expansión del movimiento en esta fecha. Ignacio de Antioquía, ya lo dice su nombre. Antioquía, una región en Siria, lo que hoy día sería Siria. Vemos que en su momento fue obispo y fue martirizado. Y de hecho hay todo un relato que vamos a ir contando de cómo precisamente en esta travesía, donde es capturado, hecho prisionero por los romanos y es llevado a ser enjuiciado en Roma. Y durante toda esta travesía, Ignacio de Antioquía decide escribir una serie de cartas que son fundamentales, porque él con toda conciencia sabe que sus cartas van a ser leídas en las diferentes comunidades, que van a ser copiadas y recopiadas y preservadas con el tiempo y serían leídas y estudiadas por los diferentes discípulos en las futuras generaciones, lo que serviría en este caso de edificación para esta comunidad que ha ido creciendo, que todavía no es tan notoria por todo el imperio, pero internamente va tomando una estructura y de esa estructura vamos a ir también ampliando en este vídeo. Otra figura que va a destacarse por este tiempo es la figura de Policarpo de Esmirna. En este caso, Izmir es el nombre moderno de esta ciudad.
en Turquía, lo que hoy día sería Turquía. Policarpo es otra figura fundamental aquí. Estamos hablando, ya mencioné, a principios del siglo II. Interesantemente, tanto Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, ambos murieron como mártires. Y vamos también a ahondar en ese concepto del martirio dentro del cristianismo. Por tanto, Ignacio de Antioquía, volvemos a él, vamos a ver de que es una figura fundamental, la figura principal de esta nueva generación que va entrando. Vamos a tener de que sus cartas, ya mencioné que en un momento nos revelan datos internos de esta comunidad, nos va revelando información de cómo va transformándose poco a poco esta comunidad, la forma que va tomando, las enseñanzas, las ideas que se van debatiendo. Y vamos a ver de que también de forma interesante en sus cartas encontramos pues la conciencia que él tenía, ¿no? De que cuando era llevado hacia Roma él sabía que iba a encontrar en este caso el martirio y lo vio como una oportunidad para en este caso escribir a las diferentes comunidades, dígase por ejemplo las comunidades de Éfeso, entre otras. Por tanto, es una figura fundamental y que dejó un ejemplo a seguir para los futuros cristianos en este caso. Literalmente hay que decir que Ignacio de Antioquía buscaba el martirio. Esto es algo que a veces es difícil de comprender, ¿no? Porque siempre escuchamos de que en un momento los cristianos sufrieron una persecución, de que a veces eran llevados a, en este caso, diferentes anfiteatros para hacer espectáculos públicos y devorados por fieras. Aunque mencionemos que no solamente eran los cristianos, también había judíos, había otras comunidades perseguidos, etc. Pero lo que mucha gente no comenta o no cuenta en este caso es que en muchos casos ellos mismos voluntariamente iban y buscaban ese tipo de muerte. Lo que a veces puede ser un poco chocante con lo que acabo de mencionar, tanto para los cristianos modernos como para los que nos dedicamos al estudio de la historia. Tenemos fuentes claras que nos muestran de cómo estaban ellos buscando esta forma de martirio, y el ejemplo de, en este caso, de San Ignacio, Ignacio de Antioquía, es fundamental. Tenemos muchas de sus cartas donde él mismo habla de que en esta travesía a Roma él está buscando la muerte, porque, voy a citar textualmente como escribe él, dice: él deseaba que sus sufrimientos fueran testigos, en este caso, de su fe, para ganar a Cristo. Por lo tanto, él quería una muerte de sufrimiento como mismo fue la muerte de Jesús. Y esta es una idea que se va a ir esparciendo dentro de las comunidades cristianas. Y vamos a ver a los cristianos que sí, en un momento son perseguidos y es terrible lo que sufren, pero luego ellos mismos como que están buscando voluntariamente una muerte similar a la muerte de Jesús, para que en este caso una manera de, en su mentalidad, ¿no?, como de ganar la aprobación de Cristo, la aprobación de Dios, o una forma de encontrar la salvación buscando la muerte. Incluso San Ignacio en este caso afirma, que dice que si no lo quisieran matar, él mismo se entregaría. Y si habla de que si lo echan a la fiera y los leones como que ni lo quieren devorar, él mismo buscaría que los leones se lo devorasen. O sea que él buscaría la muerte sí o sí. Y es algo que otra vez estas cartas fueron esparciéndose y tenemos diferentes mártires, como ya mencioné, como el caso de Policarpo y otras figuras fundamentales, que empiezan a esparcir estas enseñanzas, que empiezan a entrar dentro de este movimiento, y vamos a tener diferentes mártires que van a ir apareciendo. Y ya menciono que, aunque puede ser chocante, pero es real, de que en montones de casos buscaban el martirio como forma de adquirir la salvación, ya mencioné, en imitación de Jesús. También algo importante que hemos de mencionar en el caso de Ignacio de Antioquía es que él va a ser el primero que va a escribir y va a utilizar el término Iglesia Católica. Esto es fundamental. Lo que también hay que apuntar es que cuando Ignacio de Antioquía usa el término Iglesia Católica, no como tal está refiriéndose a la institución que conocemos hoy día como la Iglesia Católica Romana, sino que esta frase o esta idea de Iglesia Católica como que va tomando auge, y con el paso del tiempo, de los siglos, va tomando fuerza y va entonces sí a definirse luego como la entidad que conocemos hoy como la Iglesia. Pero otra vez tenemos aquí la referencia en Ignacio de Antioquía como una figura fundamental. Obispo que de hecho
vamos a tener de que afirma claramente él muestra que la unidad de la comunidad cristiana se encuentra en torno a la figura del obispo, de cual vamos a ahondar y explicar en detalles a qué nos referimos con estos términos. Lo interesante es que Ignacio de Antioquía, pues otra vez figura fundamental. Hay que recordar otra vez algo aquí muy importante y por qué se destacan estas figuras para este momento. Y es que cuando recordemos que Pablo en su momento funda diferentes comunidades, pero hay un momento en que llega la transición a otra nueva generación. Por tanto, aquí hay preguntas que lógicamente se formulan. ¿Quiénes serían ahora los líderes de este movimiento estas diferentes comunidades? Porque se han ido fundando comunidades no solamente en Jerusalén, tenemos comunidades en Galilea, tenemos comunidades en Siria, tenemos comunidades hasta en Roma, en Corinto, en Éfeso, y si encontramos o leemos las cartas de Pablo, vemos cómo se ha expandido el mensaje. La pregunta es, luego de la muerte de Pablo, de la muerte de los seguidores o de los discípulos, ¿quién está al frente ahora de estas comunidades? ¿Quién es el que bautiza ahora? ¿Quién es el que dirige la oración? ¿Quién es el que dirige la liturgia? ¿Quién es el que en este caso está al frente guiando a la comunidad? ¿Quién da palabras de encomio? ¿Quién va ahora a asumir la directriz? Porque si hasta este momento tenemos personas que fueron discípulos directos de Jesús, ya en este caso tenemos una otra generación que no tiene este contacto directo. Por tanto, van a surgir estas figuras importantes. Y esto, por supuesto, va a también causar divisiones dentro de la comunidad. Y de hecho tenemos que aún cuando Pablo estaba en vida, en las mismas comunidades que forma, había división. Tenemos el caso, por ejemplo, se menciona en el libro de 1 Corintios capítulo 1, cómo había grupos que estaban dividiéndose. Unos decían yo sigo a Pablo, otros decían yo sigo a Apolo, y había divisiones internas. Eso nos deja ver claramente en este caso que Pablo no era líder absoluto de ninguna comunidad en este caso, sino que fundaba comunidades y seguía viajando. Nunca se quedaba fijo en un sitio como tal indefinidamente. Sí se podía quedar por cierto tiempo, pero normalmente iba viajando, fundando congregaciones o diferentes comunidades y luego enviaba cartas como encomio. Y de ahí las diferentes cartas que tenemos y forman parte de los evangelios. Ahora, se va a formar aquí una estructura dentro de este movimiento, dentro de estas comunidades. Y tenemos el modelo en este caso en las palabras de Pablo, registradas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, donde claramente Pablo aquí nos habla y dice de que ha nombrado ancianos y superintendentes de las congregaciones y les habla de cómo tienen que, en este caso, guiar a las personas allí, en este caso a los discípulos o los seguidores que van entrando al movimiento. Cuando llevamos o analizamos estas palabras en el idioma original en que se escribieron estas cartas, el griego, encontramos algo muy interesante. Encontramos que, claro, en castellano tenemos diferentes versiones que traducen esta palabra como que Pablo ha nombrado ancianos o que ha nombrado superintendentes de las congregaciones, pero lo interesante es que el término de anciano o ancianos, en este caso sería en plural, sería presbíteros en griego, presbíter en singular, y en el caso de la palabra superintendentes en griego sería episcopos. Y de ahí que tenemos en la Iglesia Católica estos términos, o incluso también otras denominaciones, el término de presbítero o episcopal, de ahí de estos términos de anciano sería el presbítero y del superintendente sería en este caso episcopos, como se traduce, aunque en un momento estos títulos, si podríamos llamarle, eran intercambiables. Una persona puede tener ambas definiciones, pero lo interesante es que vamos a tener de que comienza aquí a formarse una jerarquía dentro de este movimiento. En este caso la designación de presbítero es lo que se llegaría a conocer como sacerdote con el paso del tiempo, y vamos a tener que en el caso de episcopo sería el que se conocería como obispo en castellano, o la designación que lo vamos a conocer. Por tanto, es interesante, cuando llevamos al griego, estos son los términos que se usan y que otra vez hasta este mismo día se preservan con más exactitud, por ejemplo, dentro de la iglesia. Vamos a tener que con el paso va avanzando el tiempo, el obispo, en este caso, el episcopo, es el que va a estar asistido
por los presbíteros o por los sacerdotes en este caso. Y vamos a ver de que va a haber el obispo va a estar al frente y va a haber como un concilio de sacerdotes que lo van a asistir o lo van a ayudar. Hubo un proceso o había un proceso de selección de estas personas, un ritual incluso con palabras que se decían, todo una forma en este caso de selección a la hora de escoger a estas personas para este servicio a los que ahora serían apartados. Y tenemos fuentes de esto porque cuando leemos las diferentes cartas antiguas vemos cómo hacen incluso los evangelios. En el evangelio, cuando se toma de modelo esta cita de Pablo del capítulo 20 de Hechos, vemos cómo se invoca al Espíritu Santo, lo que muestra en este caso de que había todo un proceso y un ritual para seleccionar a estas personas, como estoy seguro que en las diferentes comunidades cristianas y en el caso de la Iglesia Católica hay un ritual o un proceso de cómo se eligen a estas personas. A diferencia, por ejemplo, del judaísmo, donde había una clase sacerdotal que eran los encargados de oficiar en el templo, y tenemos al sumo sacerdote, todos provenientes de la tribu de Leví. En el caso de los cristianos no había tal cosa. Por tanto, para elegir al sacerdote, en este caso como modelo del seguimiento de la religión madre, que es el judaísmo, los cristianos en este caso, al no haber tal cosa, o no había una tribu específica para sacerdotes, lo que hacían era que se escogía a los miembros de la comunidad que mostraban cualidades maduras, cualidades espirituales, que realmente luego se le imponían las manos, como muestra 1 Timoteo 4. Tenemos ahí una evidencia que se imponían las manos para hacer también este tipo de nombramientos. Por tanto, es algo muy pero muy interesante. Aunque aquí también podemos trazar esto al judaísmo otra vez, porque también tenemos esta idea de imponer manos cuando se va a nombrar a diferentes rabinos, como una tradición que se pasa de maestro a discípulo, etcétera, etcétera. Pero esto es un tema complicado de debatir, quizás hablaremos luego en otros vídeos. Lo que vamos a tener aquí es ya que va formándose toda una jerarquía dentro de estas comunidades. Por tanto, vamos a tener que ya para principios del siglo II va a destacarse poco a poco, en este caso, este pequeño grupo que va a tener a la oficina o el cargo o el título del obispo, ya como que sobresaliendo por encima de, en este caso, los presbíteros. Habíamos mencionado que el título de obispo o, en este caso, sacerdote es intercambiable en un comienzo, pero luego va a haber una distinción que va a mostrar claramente los dos títulos aquí como separados, en este caso, conectados por supuesto dentro del movimiento, pero separados como dos oficinas o dos cargos o dos títulos un poco diferentes. Y la figura del obispo en este caso como prominente o principal en este caso. Y vamos a tener lo que se conoce en referencia a monoepiscopos, una palabra griega que hace referencia a un obispo que es el cabeza, el líder de la iglesia o de la congregación local. Y vamos a tener de que esto no va a ser totalmente universal así, sino que en otras regiones, otras comunidades cristianas, especialmente en las ciudades más grandes, van a tener que va a haber diferentes grupos pequeñitos y en cada uno va a tener a sus propios ancianos o sus propios obispos, presbíteros o sacerdotes, que son los términos que estamos utilizando ahora. Hacia mediados del siglo II ya vamos a tener de que ya el obispo no va a ser el líder en este caso, de la iglesia local, pequeñita, aún se veían varias comunidades o iglesias, sino que ya el obispo se le va a dar responsabilidad de que es el líder de toda la ciudad. Y ya hacia final del siglo II, esta es una práctica que se ha generalizado por todas las comunidades cristianas casi de forma universal. Y aquí ya a finales del siglo II la figura del obispo es una figura de máxima autoridad, en este caso en toda la ciudad como representante. Y ya le mencioné por ejemplo el caso de Ignacio de Antioquía, porque era el obispo de Antioquía, o Policarpo de Esmirna, porque era el obispo de Esmirna, y así vamos a tener diferentes ciudades con diferentes obispos al frente, y luego hablaremos de los diferentes patriarcas que se van formando, etcétera, etcétera. Por tanto, ya vamos viendo aquí cómo ya está tomando forma una jerarquía dentro de estas comunidades
que van a ir, en este caso, poco a poco creciendo todavía más. Y de hecho, el obispo comienza a verse como símbolo, como representante de estas comunidades en las diferentes ciudades. Y como escribe Ignacio de Antioquía, donde quiera que van viéndose las comunidades cristianas, siempre en este caso vamos a encontrar al obispo y a la Iglesia Católica. Muy interesante esto que escribe San Ignacio. Ahora, ¿cuáles eran las funciones del obispo? Primeramente, recordemos la traducción de esta palabra. Obispo viene del griego episcopos, que en castellano sería simplemente un superintendente. Un superintendente es el que está al frente de la comunidad, el que está, en este caso, supervisando a la comunidad en diferentes aspectos. Primeramente, es un maestro. Es además un sacerdote. Es además el responsable de cuidar de las viudas, de los huérfanos. Vamos a tener de que en su momento los diferentes obispos de diferentes ciudades se van a reunir en un concilio, o como se llamarían luego, sínodos, para debatir y analizar los diferentes conflictos internos de las diferentes iglesias o las diferentes comunidades. Vamos a tener también que el obispo es la representación pública de la iglesia o de la comunidad en la ciudad. Por tanto, tiene una función primaria importante. Ya mencioné que los sacerdotes o presbíteros son o eran los asistentes del obispo, pero luego se va aquí a agregar la figura de los diáconos. Diáconos que serían en este caso también, junto a los sacerdotes, servirían en este caso al obispo. Vamos a tener de que es fundamental mencionar que aquí en el título, el cargo de obispo, vamos a tener que por primera vez se va a ir viendo ya una institución o comienzo institucional de la iglesia, en este caso como una forma de gobierno, como una institución que está tomando control de las diferentes comunidades hasta el día de hoy. Como ya sabemos, la Iglesia Católica, por ejemplo, que es todo un gobierno, y las diferentes iglesias que se han ido desprendiendo de la Iglesia Católica o comunidades también tienen jerarquías o instituciones, en este caso los que llevan una estructura de gobierno, de control, o en este caso de los diferentes movimientos que existen hasta este mismo día. Por tanto, es fundamental aclarar este punto. Vamos viendo de cómo un grupito judío se va expandiendo, va tomando forma, jerarquía, y esta figura del obispo como comienzo de una institución, en este caso institucional, como una institución como tal. Aquí ya esto va pasando más allá de los términos religiosos. Y vamos a tener que para el siglo III van a surgir otros cargos, otros títulos, como por ejemplo los lectores en las congregaciones, los que leen las escrituras. Vamos a tener también asistentes de diáconos también. Vamos a tener los que están sirviendo en el altar, los que se van a especializar ahora como exorcistas, expertos en exorcismos. Vamos a tener los que están al frente cuidando las puertas, etcétera, etcétera. Es toda una jerarquía que se ha formado ya en las diferentes comunidades ya para el siglo III. Estamos viendo que no es de ahora, sino que lleva tiempo, tomó tiempo formarse, pero ya para el siglo III tenemos todo este movimiento formado, una religión que ya ha ido tomando forma independiente. Ahora, vamos a hablar aquí ahora de algunos aspectos fundamentales, de algunas de las prácticas cristianas que tenía en este caso un asiento, una relevancia fundamental para este principio. Algo fundamental es el bautismo. Si recordamos en los evangelios, la figura que aparece aquí bautizando es el caso de Juan el Bautizante o Yohanan. Y vemos también la figura de Jesús que viene para que Juan le bautice. Los discípulos de Jesús también bautizan, etcétera, etcétera. Estamos aquí recordando que estos son judíos, dentro del grupo judío. Y que este bautismo viene a representar, de acuerdo a la teología, perdón de pecado, etcétera, etcétera. Pero por tanto vamos a ver que este origen del bautismo tiene un origen dentro del mundo judío, no dentro del mundo cristiano. Por tanto, es lo que podríamos asemejar a lo que se conoce hasta este mismo día como la mikve, este baño ritual de inmersión, donde tanto las personas que se convierten al judaísmo como cualquier judío, cada día si lo desea, se sumerge en la mikve completamente,
cubre todo su cuerpo, y en este caso se dice que como que sale purificado, limpio de pecado, etcétera, etcétera. Y es todos estos conceptos que se van a tomar del judaísmo y también se van a llevar ahora al este movimiento de cristianos, que otra vez un movimiento como parte, en este caso, una rama que se desprende de la religión judía. Vamos a tener de que el bautismo va a ser este ritual por el medio de que los nuevos conversos van a entrar al movimiento. O sea, si alguien quiere entrar al movimiento cristiano, tiene que bautizarse. Y esta es la llave de entrada al movimiento, entre otros aspectos. Por tanto, luego, por supuesto, la teología va a desarrollar y mostrar la significancia del bautismo, como ya les dije. Y se va a decir, bueno, es un símbolo de dedicación a Dios, un símbolo que representa el perdón de pecados, etcétera, etcétera. Salvación, muchas cosas. Pero indiscutiblemente es un símbolo de entrada a este movimiento. Hasta este mismo día, en las diferentes comunidades, el bautismo es fundamental en este caso. Vamos a tener de que para aquellas fechas hay diferentes explicaciones de cómo era el bautismo, las palabras que se decían, hay diferentes explicaciones. En un comienzo se bautizaba solo en el nombre de Jesús, luego se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a tener que se construye una serie de piscinas donde los candidatos bajaban por escalones y se sumergían completamente. Nada de salpicar agua como salpican hoy en la iglesia, sino que esto va a ser una práctica que se va a desarrollar luego. En un comienzo estas comunidades bautizaban completamente inmersión en agua, tal y como se hace en el judaísmo hasta este mismo día. Ya mencioné lo de la mikve. Cada día el judío devoto se sumerge en la mikve completamente, se entra sin ropa y se sumerge, etc. Se decía una serie de palabras también como se iba a bautizar, una serie de oraciones también se hacían luego, se untaba aceite, se le ungía con aceite a la persona cuando salía de la piscina o del agua, se ungía con aceite, se oraba, se le imponían las manos, etcétera, etcétera. Todos estos detalles podríamos ahondar luego en otros vídeos porque tenemos las fuentes que nos dicen o explican qué palabras se decían o las cosas que las oraciones que luego se pronunciaban, etcétera, etcétera. Porque todo esto se ha quedado por escrito en registros de estas primeras comunidades y preservado luego por la iglesia. Otro aspecto fundamental aquí en este movimiento es lo que se llama la Eucaristía o el sacrificio, como se le llamó luego. ¿Qué es la Eucaristía? Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. Es interesante que en Estados Unidos hay una fiesta que se llama Thanksgiving, que sería acción de gracias. Menciono esto como dato curioso, no porque haya ninguna conexión, pero sin la palabra. Y lo interesante es que esta Eucaristía viene del relato que encontramos en los Evangelios, donde hace referencia a la última cena de Jesús con sus apóstoles. El momento en que Jesús toma un pan, bendice y dice: esto significa mi cuerpo, toma el vino, bendice el vino y dice: esto significa la sangre que va a ser derramada. Sigan haciendo esto en memoria de mí, y vamos a ver que las diferentes comunidades siguen celebrando esta cena. En un comienzo no había un orden específico de cómo se celebraba esta cena. Antes se reunían simplemente los seguidores, y tenemos fuentes que dicen que luego de que ellos comían sus comidas normales, al final tomaban el pan, el vino, decían la bendición y hacían esto. Luego esto se va no a mezclar con las comidas normales de la gente, sino que se va a tomar como algo independiente y va a entrar a formar parte de la liturgia y de los rituales en la congregación el día que se reunían, y se va a celebrar en este caso la Eucaristía con el pan, el vino, y se van a cantar, se cantaban salmos, cánticos, se leían de las escrituras, etcétera, etcétera. Por tanto, de ser como una cena normal, o no normal, sino que luego de que, ya mencioné, en un comienzo ellos comían sus comidas y al final hacían esto del pan y del vino. Pero luego se va a tomar de forma independiente, y en este caso se va a entrar dentro del ritual religioso de la iglesia o de las diferentes comunidades. Interesantemente, esto va a ocurrir ya para el siglo II. Ya en el siglo II la Eucaristía va a formar parte de este ritual y se va a entender como un sacrificio o como una ofrenda hacia Dios el hacer esto o celebrar esta ofrenda, en este caso, o este ritual del pan y del vino. Porque es interesante de que no solamente se ofrecían estas oraciones o palabras cuando se pronunciaban sobre el pan y sobre el vino, sino que se entendía en los escritos que tenemos que se veía como una ofrenda a Dios. Como los mismos
por ejemplo, los judíos en antigüedad en el templo ofrecían ofrendas a Dios, y etcétera, y las diferentes también, los paganos también ofrendas a sus dioses, los cristianos ahora también tienen un modelo similar. Este pan y este vino que se ponen o se hablan estas palabras sobre el pan y sobre el vino, vamos a ver de que son como una ofrenda a Dios en imitación del altar. De hecho, tenemos a Ignacio de Antioquía que dice, compara la mesa con el altar del templo. Y luego tenemos el caso de Justino Mártir, que también va a comparar esta Eucaristía con un sacrificio, o como los sacrificios que se ofrecían en la antigüedad, porque de hecho tenemos el caso de que siempre se ha narrado tanto en los evangelios como en los escritos posteriores, que la muerte de Jesús se vio como un sacrificio, como una ofrenda hacia Dios. Por tanto, si el pan representaba el cuerpo de Jesús y el vino su sangre que se ofrecería en sacrificio, cuando los cristianos celebraban esta cena, era como si estuviesen ofreciendo un sacrificio hacia Dios, una ofrenda. De ahí que la Eucaristía se llamaba también la cena del sacrificio. Es interesante otra vez. Y hoy diferentes comunidades lo llaman la conmemoración, porque Jesús también dice en un momento que continúen haciendo esto en memoria suya o después de su muerte. Pero de forma interesante otra vez, se conocía en la antigüedad y se conoce como la Eucaristía o como el sacrificio, mostrando en este caso la figura de Jesús como ofrenda hacia Dios, y esto es como símbolo de este sacrificio. Por tanto, si el pan significaba el cuerpo de Jesús y el vino la sangre, los cristianos en su mentalidad pensaban que al comer del pan y del vino estarían como comiendo del cuerpo y de la sangre de Jesús, y algunos hasta pensaban que literalmente se convertía en sangre o en el cuerpo de Jesús. Era una forma como mística de estar en comunión o en unidad con, en este caso, la figura del Cristo, su Salvador en este caso. Y de hecho son ideas que todavía imperan dentro de las diferentes comunidades cristianas hasta este mismo día. Interesantemente, este término de Eucaristía o de sacrificio, como se llamaba, viene de la palabra en latín, que en latín se pronuncia sacrificium. Sacrificium simplemente significa convertir en algo en sagrado, en separar algo que es normal, separarlo para Dios. Por tanto, ahora es sagrado. Y de ahí que un sacrificio es eso, precisamente. Vamos a ver de que de ahí otra vez que los cristianos vieron a esto de la Eucaristía como un sacrificio hacia Dios. Ya hemos analizado entonces cómo ha tomado forma todo este movimiento. De forma breve he tratado de resumir un siglo, el siglo segundo, y entramos ya en el siglo tercero a comienzos. De forma, ya mencioné, un poco breve, porque es difícil resumir todo un siglo en un pequeño vídeo, pero hemos visto ya cómo se formó todo aquí, de un movimiento pequeñito, una segunda generación con nuevas personalidades. Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, se van formando en este caso la figura del obispo, con asistentes como el caso de los diáconos, y vamos a tener entonces las diferentes jerarquías que se van formando dentro de la iglesia, con el obispo siempre a la cabeza, o episcopos como se llama en griego. Vamos a tener que va a ser la figura central, que van organizándose, que se reúnen en concilios, que van analizando los diferentes problemas internos, que cuidan de los huérfanos, las viudas, etc. Por tanto, son las caras que representan el movimiento en las diferentes ciudades. Y hemos visto también el bautismo y la Eucaristía como símbolos importantes de estas primeras comunidades, ya hasta entrado el siglo III. Algo interesante es la opinión de la gente que veía de afuera a estas comunidades cristianas, porque ya mencioné, no eran tan ampliamente conocidas por todo el imperio, pero internamente sí estaban bien estructurados, y aunque estaban en expansión, todavía no eran religión oficial. Y los que veían a los cristianos tenían diferentes opiniones, pero les voy a citar la opinión en este caso de un gobernador romano en cuanto o cómo describe él a los cristianos. Textualmente cito, dice: se habían identificado los cristianos en este caso como una comunidad distintiva, con unas creencias distintivas diferentes a las creencias judías, y este gobernador romano ya para el comienzo del siglo II dice claramente, en este caso los cristianos, adoran a Cristo, un ser humano, como si fuese Dios.
Esta es la definición en este caso de este gobernador romano de cómo veía él a los cristianos. Simplemente, ¿quiénes son los cristianos? O los que adoran a Cristo, un ser humano, y ellos lo adoran como Dios. Es interesante, me parece fascinante esto que comenta este gobernador romano hacia principios del siglo II. Estamos aquí hablando ya casi 200 años después de la muerte de Jesús, increíblemente, de cómo de un maestro judío se ha creado todo este movimiento con todas estas teologías que van formándose y los diferentes conflictos internos que van a suceder y acontecer, y de ellos vamos a hablar en el próximo vídeo, los diferentes conflictos teológicos internos dentro de este movimiento. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.